Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos o amigas. De verdad que nos gozamos en esta mañana en la presencia del Señor. Muy agradecidos siempre con Él. Y qué precioso este fin de semana. Cómo el Señor nos ha bendecido, cómo nos ha ministrado a través de sus diferentes siervos, su palabra que nos llena de esperanza, que nos fortalece, que nos consuela, que llena nuestros corazones, que nos afirma realmente en la fe y nos llena de dicha, nos llena de gozo nuestra mente y nuestro corazón, de saber de que somos los seres más privilegiados en esta tierra, de tener ese privilegio sin igual, ese privilegio de poder estar en el camino verdadero, de estar en esa gracia verdadera, de tener esa esperanza viva, de saber de que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros y que pronto regresa por nosotros para llevarnos con Él y estar todos juntos allí en esa gloria eterna que Él ha ganado a precio precioso de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Quisiera de pronto un poquito digamos, con un poco de tristeza porque se fue muy rápido todos estos temas, se fue muy rápido esta carta de Pedro, se acabó muy ligero este tiempo de deleitarnos en en la maravillosa y viva y poderosa palabra del Señor. Y nos tiene que quedar en nuestro corazón, en nuestras mentes, este mensaje que Dios ha querido escribir en nosotros este fin de semana. Y es que Dios nos fortalece en el sufrimiento. Esa es realmente la razón de esta primera carta de Pedro. Nos tiene que liberar del temor a la muerte, nos tiene que liberar del temor a la crisis, nos tiene que liberar del temor a sufrir, a padecer, que el camino del verdadero cristiano es el sufrimiento. Y ese camino puede ser hasta la misma muerte física, si Dios así lo quiere, por causa de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos una esperanza de resurrección, tenemos una esperanza de que este cuerpo mortal, corruptible, se vista de incorrupción y sea glorificado a semejanza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Este tema en Primera de Pedro, entonces, es la invitación a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, quien padeció, quien sufrió, como nos lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53, un varón experimentado en quebrantos. Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 103 y con esta alabanza comencemos y hagamos esta conclusión, con esta adoración al Padre por medio de su Hijo Jesucristo, que nos ha rescatado de vuestra vana manera de vivir. Dice el Salmo 103, que resume muy bien todo lo que el Señor nos ha regalado este fin de semana, y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor nos ha llevado por toda esta carta y nos ha recordado sus promesas, sus bendiciones, nos ha llevado por todas las áreas de nuestra vida personal, familiar y como asamblea. Y qué hermoso, es decir, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él, quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vale la pena volver a leer estos 3 versículos del Salmo 103, desde el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Estábamos perdidos, estábamos condenados eternamente, estábamos destituidos eternamente de la gloria del Padre, pero el Señor nos ha perdonado, nos ha escogido para poder tener el milagro más grande, el regalo más maravilloso que puede recibir un ser humano sobre esta tierra, que es el nuevo nacimiento. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Antes de comenzar este fin de semana, yo creo que teníamos muchas dolencias físicas, emocionales,
espirituales y el Señor es la respuesta a todas ellas, el que rescata del hoyo tu vida. Quizás amigo o amiga, usted que está en el hoyo, en las cadenas del pecado, en el vicio, en la depresión, en la desesperación, en la ansiedad, en la derrota, pues aquí está Jesucristo. Él está aquí en esta mañana. Él está con los brazos abiertos y te invita para que vengas a Él y para que le recibas por la fe y te arrepientas de todos tus pecados y puedas ser salvo como ese regalo que hemos recibido también nosotros. Pero también, hermano, quizás usted se encuentre en ese hoyo, en el hoyo del sufrimiento y esté decaído, y el Señor ha mandado toda esta palabra en este fin de semana para sacarnos de allí. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y dice el versículo 22, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Y bendecimos, ¿cierto? Con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, a través de nuestro espíritu y por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos al Padre, ¿cierto? Le agradecemos y nuestros corazones rebosan de gratitud. En todos los lugares, allí en su casa, en donde se encuentre, en su trabajo, donde usted está sintonizado y está conectado con el Señor, no a través de este medio tecnológico, sino que estamos conectados con nuestro Padre Celestial a través de su Santo Espíritu. Tenemos entonces que terminar esta conferencia y tenemos que saber entonces que lo que el Señor nos dice, que sin importar lo que tengamos que atravesar, sin importar lo que estemos atravesando, sin importar lo que hayamos atravesado, Jesucristo es nuestra esperanza viva y que hay padecimiento como cristianos. Él mismo no lo ha advertido y dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero Él dice, no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. ¿Qué nos ha recordado el Señor a través de que Él es nuestra esperanza viva? Nos recuerda su sufrimiento, que Él es nuestro ejemplo, que tenemos que mirarlo todas las veces a Él, porque Él es esa piedra viva, porque todo en esta tierra se desvanece, se desborona, todo se queda sin cimiento, todo es relativo, todo es pasajero, todo es efímero, pero Él es la piedra eterna, inconmovible e inamovible de los siglos. Él es el príncipe de los pastores. Él regresa por nosotros. Él no nos ha abandonado ni nos ha dejado. Él está con nosotros y regresa por nosotros. Que todas estas pruebas, que todos estos sufrimientos prueban nuestra fe. Y prueban nuestra fe para poder recordarnos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, que no pertenecemos, que nuestra esperanza no es terrenal, que nuestras promesas no son terrenales, que no podemos caminar, que tenemos que caminar diferente al mundo y que somos la sal y que somos la luz en este mundo. Que el Señor nos ha rescatado de esa vana manera de vivir para ser renacidos para una esperanza viva en Jesucristo. Que nos recuerda el precio de nuestra salvación, nos ha recordado durante estos estudios ese precio, que ese precio es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que no fuimos comprados con algo con oro o con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso nos tiene que revestir de humildad. Que todo lo que somos, que todo lo que seremos, que hemos sido rescatados, que todo eso es por gracia, que no hay ninguna virtud en nosotros como humanos, que dependemos absolutamente de la obra y de la fortaleza y de la ayuda y del pronto auxilio de nuestro Señor Jesucristo en medio de las tribulaciones. Todo esto para poder enfrentar las aflicciones y las diversas pruebas, porque en esas diversas pruebas, como nos ha enseñado el Señor allí en Primera de Pedro 1:6, aún así hay gozo, y dice el versículo 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligidos en diversas pruebas. Esa es la diferencia de nosotros con el mundo. El mundo, cuando está en la prueba, estalla en llanto, se deprime
y va camino al suicidio. Nosotros tenemos la fortaleza, tenemos la guía, tenemos el consuelo del Señor y aún nos podemos gozar, nos podemos alegrar aún en medio de las aflicciones porque no estamos solos, porque el Señor es soberano, porque Él tiene un propósito y el propósito de Él es glorificarse a través de nuestras dificultades. Alguien nos recordaba ayer en la tarde porque cuando nos sucede una situación adversa no preguntamos el por qué, sino que decimos, Señor, glorifícate a través de esta situación difícil en mi vida. Eso nos tiene que llevar entonces a una preparación individual, a cómo está nuestra vida con el Señor. Y el Señor nos habló de manera personal, pero también de cómo están nuestras familias, cómo están nuestras asambleas, cómo están nuestras asambleas. Si nuestras vidas están bien, nuestras familias van a estar bien y nuestras asambleas van a estar bien. Cuando nuestras asambleas no funcionan bien, es porque la familia no está funcionando bien. Y si la familia no está funcionando bien, es porque nuestra vida personal, nuestra relación con el Señor Jesucristo, nuestra comunión diaria, íntima con Él, no estaba funcionando bien. Todo esto, estas diversas pruebas producen luego en nosotros que Él pueda perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Todo esto, esta esperanza viva y todas estas aflicciones y toda esta fortaleza nos tiene que llevar y nos tiene que motivar a que vivamos una vida diaria santa. Todo esto, mis amados hermanos, solo tiene un único y un solo propósito: que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado por los siglos de los siglos, como dice Primera de Pedro 5:11. A Él, a nuestro Señor Jesucristo, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Toda esta carta nos recuerda 7 veces la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos nosotros ser liberados de los padecimientos y del sufrimiento, que podamos mirar al Señor Jesucristo, que podamos colocar nuestros ojos en Él, que podamos pensar y podamos meditar que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, como nos dice Hebreos capítulo 12. 7 veces nos recuerda el Espíritu Santo a través de Pedro en esta carta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, en el versículo 2 nos dice que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo, que Él tuvo que vertir, tuvo que morir y su sangre tuvo que ser derramada en la cruz para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. El versículo 19 del capítulo 1, el Espíritu Santo nos recordó, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el precio. Ese fue el precio de nuestra redención. No fue con oro o con plata, fue con la sangre santa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el capítulo 2, en el versículo 21, el Espíritu Santo nos recordó, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Y qué fue lo que Él padeció? La muerte de cruz, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. En el versículo 24 nos recordó quien lleva Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Todos nuestros pecados, tus pecados, mis pecados, el pecado de toda la humanidad durante todos los siglos. ¿Cuánto fue ese peso que tuvo que soportar nuestro Señor Jesucristo? El ser santo, el único ser santo, el único ser perfecto, cargó con toda la inmundicia nuestra por todas las edades sobre Él en la cruz del Calvario, para que nosotros vivamos a la justicia y por cuya herida hoy podemos gozarnos que hemos sido sanados, que hemos sido libres. En el capítulo 3, en el versículo 18, el Espíritu Santo nos recordó, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y todo ese padecimiento que Él sufrió fue para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esa palabra vivificar, darle vida a lo que está muerto.
y Él ha dado vida a nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, y ahora tenemos esa esperanza de gloria eterna, de gloria viva, esa esperanza viva. El capítulo 4, versículo 1, el Espíritu Santo nos recordó y nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Tenemos que armar nuestro pensamiento, tenemos que permitir que el Señor renueve nuestra mente, que nos dé un nuevo corazón cada día, y que ese pensamiento y ese nuevo corazón esté lleno de esa esperanza viva, de ese regreso inminente del Señor Jesucristo por nosotros. En el capítulo 4, versículo 13, nos recordó el Espíritu Santo: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. No quejarnos, no dejarnos aplastar por el sufrimiento, por el padecimiento, que miremos al Señor Jesucristo, a ese varón experimentado en quebranto, que nos dice: mirad, si hay dolor como el dolor que me ha sobrevenido, como lo dice el profeta allí en el libro de Lamentaciones, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Este sufrimiento tiene un final, y nos acercamos a ese final. Ya esta mañana el Espíritu Santo nos lo recordaba a través de este hermano. Lo más inminente es el regreso, es esa esperanza que el Señor viene por nosotros. Las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera. Entonces el Señor Jesucristo padeció, sufrió y fue hasta la muerte para llevarnos a Dios. Llevarnos a Dios. Hemos sido justificados, hemos sido redimidos, y ahora tenemos una comunión que tenemos que permanecer en esa relación personal y diaria con el Señor Jesucristo para esperar su regreso por nosotros. Y mientras que Él regresa, entonces Él llena nuestra vida, no solamente de la salvación que ha hecho en nosotros, de que nuestro espíritu está sentado en los lugares celestiales con Él, sino que también nos llena de una esperanza futura. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 3 cosas vivas nos recordó el Espíritu Santo en Primera de Pedro este fin de semana. La primera, que tenemos una esperanza viva, porque nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, resucitó, está a la diestra del Padre y regresará por nosotros para llevarnos con Él. Nos recordó que tenemos una palabra viva, y aquí la tenemos. Hemos meditado en ella durante este fin de semana. Debemos seguir meditando en ella. El único libro que el ser humano puede leer donde su escritor está vivo y está ahí presente cuando lo leemos. Nosotros podemos leer el Quijote de la Mancha, pero Miguel de Cervantes Saavedra está en la tumba. Podemos leer la Ilíada y la Odisea, pero Homero está en la tumba. Pero cuando leemos la palabra del Señor, su escritor, el Señor Jesucristo, la palabra viva, arde en nuestros corazones y en nuestra mente, y su Espíritu Santo vivo nos guía y nos revela a nuestro Salvador Jesucristo a través de cada línea para consolarnos y para fortalecernos. Todas las dudas que tenemos, todas las heridas que nos produce el sufrimiento, todas ellas son sanadas a través de las promesas que hay en esta palabra viva. Nuestra tarea entonces, hermanos, en medio del sufrimiento, nos ha enseñado el Señor este fin de semana, es que a través de esas promesas podamos leerlas, podamos meditar en ellas, podamos dejar que el Espíritu Santo a través de esas promesas sane todas nuestras heridas y sane cada parte que está dolida en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la tercera cosa viva que el Señor nos ha mostrado en este fin de semana es que estamos sobre la piedra viva que es nuestro Señor Jesucristo, que Él es una piedra viva. Hoy el mundo saca muchas teorías, el mundo saca muchas hipótesis y muchas vacunas y muchas situaciones para salir de las crisis y de las dificultades, pero luego viene una dificultad peor, luego viene una enfermedad peor, luego viene una catástrofe peor, luego viene una situación adversa peor. Pero el único fundamento inconmovible
es nuestro Señor Jesucristo, y usted y yo estamos edificados. Esa es la gracia que el Padre nos ha puesto sobre esa piedra viva que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué todo esto? ¿Qué nos ha recordado el Señor? Que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el reino de los cielos. Aquí en esta tierra donde todo se marchita, donde todo se envejece, donde todo se enferma, donde se roban las cosas, donde todo se contamina, hay algo que es inmune a todo eso, y es esa herencia gloriosa que el Señor Jesucristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario, que está allí guardada y que está allí segura en el cielo para nosotros en la eternidad, para poder disfrutarla. Tenemos entonces que terminar con estas últimas palabras allí que nos quedan solamente para estudiar y terminar esta carta en primera de Pedro capítulo 5, que son los versículos del 12 al 14, estos tres últimos versículos. Y dice la palabra del Señor: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Aquí tenemos unas enseñanzas. Entonces nos habla de un hermano que se llama, aquí lo llama Silvano en latín, pero que es Silas. Y sabemos entonces cómo el Señor utilizó este siervo, cómo fue también un ayudante muy apropiado para el apóstol Pablo y aquí para el apóstol Pedro. Alguien que pudo llevar esta carta, que pudo ser emisario, que se dejó utilizar por el Señor y llevar esta carta a los hermanos que estaban allí sufriendo toda esta persecución, todos estos padecimientos que estaban esparcidos por todo el imperio romano. Y eso también nos tiene que llevar a reflexionar cuántos silvanos y silvanas estamos dispuestos a llevar ese mensaje de esperanza viva. Hemos aprendido, el Señor nos ha capacitado y nos ha preparado durante este fin de semana. Hemos recibido a través del Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, esta carta, estas verdades, esta esperanza viva, esta palabra viva, esta piedra viva. Nos vamos a levantar como Silvano para llevar esta carta, para poder compartirla, para poder llevar esperanza donde hay depresión, donde hay desilusión, a poder consolar, a poder llevar salvación donde hay perdición y condenación eterna. Y esa es la razón por la cual el Señor nos ha preparado este fin de semana, que podamos ser silvanos y silvanas. No que nos pasemos la vida silbando, como pensaría Felipe allí, estaría riéndose, pero no, cierto, no silbando, sino llevando la palabra del Señor, para ponerle un poco de humor también en esta mañana. A veces pensamos que el estudio fue largo y que fue complejo, pero no, fue brevemente. Dice aquí el Espíritu Santo: os he escrito brevemente, pocas palabras, que tenemos que memorizarlas, que tenemos que guardarlas, que tenemos que permitir que esas palabras se empoderen de nuestra mente y de nuestro corazón y podamos llevarlas a la práctica y podamos vivirlas. Hemos sido amonestados, o sea, hemos sido exhortados, hemos sido estremecidos por el Espíritu Santo para que de pronto, hermano, esta crisis lo tiene a usted paralizado, no sé, un conflicto familiar, no sé cuál es la situación, que de pronto está usted aturdido, pues el Señor nos ha exhortado para que nos levantemos y para que sigamos al Señor Jesucristo y podamos seguir adelante, bendiciendo, adorando y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Todo eso para testificar. Testificar es atestiguar, es dar un testimonio intensificado, es ser testigo, es llevar ese testimonio. Y qué bueno, hermanos, que el Espíritu Santo nos levante a todos y que podamos testificar en estos momentos de oscuridad. Hay mucha gente hoy que quiere escuchar al Señor. Esa es una puerta que se abre. Cuando el mundo, cuando la sociedad entra en crisis, la gente quiere escuchar el mensaje de salvación. No lo callemos. Proclamemos esa verdad. Proclamemos la única esperanza viva que el mundo puede tener, que es nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo termina diciendo que está
que esta es la verdadera gracia de Dios. Los sufrimientos producen dudas y claro que estos hermanos que estaban esparcidos, que habían sufrido todos los horrores y los terrores de este cruel emperador Nerón, muchos de ellos como nosotros cuando atravesamos dificultades y adversidades nos confundimos y nos desanimamos, pero el Señor nos recuerda que estamos en la verdadera gracia de Dios, que estamos en esa verdadera gracia, que la hemos recibido desde el momento en que el Señor nos convirtió de las tinieblas a su luz admirable, que esa gracia nos fortalece y que esa gracia nos sostiene, pero que también esa gracia nos lleva a esa gloria eterna para estar con nuestro Salvador allí en el reino de los cielos. Qué hermoso, ¿cierto? Cómo empezaba esta conferencia hablándonos de esa gracia y nos decía allí el Señor a través de su siervo que hemos sido elegidos por el Padre, comprados por el Hijo y puestos aparte por el Espíritu Santo para su servicio. Esa es la gracia, esa es esa verdadera gracia. Y no nos podemos dejar aturdir ni confundir y somos bienaventurados. La palabra del Señor, aun cuando sufrimos porque estamos en esa gracia y nadie nos puede quitar, nadie nos puede mover de esa gracia en la que el Señor Jesucristo nos ha puesto a través de su sacrificio. Es una palabra entonces de confirmación toda esta carta en medio del sufrimiento, confirmados. Estamos confirmados. En la cual estáis, debemos mantenernos, permanecer, no apartarnos por los sufrimientos ni por nada, vivir cada día en la gracia del Señor. Y todo lo que hacemos, de palabra, de obra, de conducta, tenemos que hacerlo para el Señor. Eso lo leíamos allí y el Señor nos lo enseñaba en el capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero también permanecer y vivir en esa gracia significa conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y ese temor nos enseñaba el Señor que tiene que ver con la reverencia. Y utilizaba a su siervo para hablarnos y para llamarnos la atención y decirnos cómo está nuestra reverencia delante del Señor. Cuando invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando nos reunimos como familia allí en nuestras casas, cuando estamos en nuestra asamblea, ¿cuánta reverencia hay? Somos reverentes al Señor. ¿Cómo está nuestra reverencia a Él? Somos conscientes que estamos delante de un Dios santo, santo, santo y todopoderoso, que es fuego consumidor. Y el Espíritu Santo nos llama la atención porque creo que es un tema que todos tenemos que trabajar en todo momento, de conducirnos, de saber cómo los profetas vivían y decían y afirmaban y vivían con relación categórica a esa verdad. Vive Jehová en cuya presencia estoy. No podemos comportarnos diferente en la iglesia, diferente en la casa y diferente en el lugar de trabajo o donde estudiamos. Tenemos que conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Aquí hay un versículo difícil. Ayer uno de los siervos nos decía que a veces nos saltamos los versículos difíciles y este es uno de esos versículos difíciles también de la carta. Ya Julio y Felipe tocaban otros acerca de la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Allí la palabra Babilonia, pues ahí los estudiosos bíblicos a veces no se ponen de acuerdo a qué relación era, porque algunos han podido encontrar que en el momento que Pedro escribió esto habían 4 lugares que podían llamarse Babilonia, pero pienso de manera personal que aquí el Espíritu Santo se está refiriendo en manera figurada a esa Babilonia que trae dolor, que produce persecución y aflicción al pueblo de Dios, que se opone a la palabra de Dios y a la vida que Dios quiere colocar en los seres humanos aquí en la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Luego encontramos allí al final del versículo la mención donde dice Marcos, mi hijo. Allí en el versículo 13, Marcos,
mi hijo os saluda. Y el Espíritu Santo nos recuerda eso. Tenemos muchas, el Señor coloca posesiones aquí en esta tierra, coloca cosas para que nosotros podamos administrarlas, podamos como mayordomo cuidarlas. Pero el Señor nos decía a través de uno de sus siervos que la única posesión que podemos llevar de esta tierra con nosotros al reino de los cielos son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Quizás usted dedique su tiempo a pagar, no sé, 30 años, 40 años la casa de su sueño, pero esa casa se va a quedar acá. Quizás sea una moto, quizás sea un carro, quizás sea una finca, no sé en qué hemos colocado de pronto la mayor parte de nuestra fuerza y de nuestro tiempo, pero todas esas cosas se van a quedar acá en la tierra. Su negocio, su fábrica, su almacén se va a quedar acá en la tierra. Lo único que el Señor permite que llevemos con nosotros al reino de los cielos son nuestros hijos. Y por eso allí tenemos que colocar nuestro mejor esfuerzo. Es allí donde tenemos que colocar nuestra dedicación. Es allí donde tenemos que colocarnos de rodillas todos los días y orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros hijos físicos, pero también por nuestros hijos espirituales. Y quizás, hermano, usted sonría y diga, soy soltero, soy soltera, no tengo hijos, pero hay hijos espirituales. Y aquí Pedro está hablando de su hijo espiritual Marcos, el cual el Señor lo utilizó de una manera tan especial que tuvo el privilegio de escribir un evangelio y de relatarlo a través de la visión y del testimonio del apóstol Pedro. Qué hermoso, ¿cierto? ¿Cuántos hijos espirituales estamos fomentando? ¿Cuántos hijos espirituales estamos trabajando con ellos? Cuando el Señor nos llame y de aquí de la tierra y partamos con Él, ¿cuántos hijos físicos y espirituales quedan con un corazón consagrado y ferviente para servir al Señor? Hermano o hermana, si usted ha tocado la guitarra en su asamblea durante años y no le ha enseñado a nadie, y el día que el Señor se vaya, no hay quien allí toque un instrumento allí en su asamblea, pues el Señor nos llama en esta mañana también a través de esta conferencia a reflexionar. Si usted es una hermana que ha servido en la escuela dominical durante 25, 30, 40 años y no ha preparado a ninguna hija espiritual para poder servir en ese ministerio. Si hemos servido en la predicación, en la enseñanza, ¿a cuántos hemos preparado, mis amados hermanos? ¿Cuántos hijos espirituales podemos decir, como el apóstol Pedro llamando a Marcos, dice, os saludan? Qué hermoso poder reflexionar y que el Señor pueda invitarnos a poder invertir tiempo en esto. En el versículo 14, entonces, dice el Espíritu Santo, saludos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Saludos unos a otros con ósculo de amor. Era un beso que se daba en la mejilla o que se daba en la frente allí en la primera, en este cristianismo primitivo, allí en las primeras edades de la iglesia, y nos invita a eso, a demostrarnos el amor. De pronto hoy no es muy común, pero sí tenemos que demostrarnos que nos amamos como hermanos en Cristo, que aunque seamos diferentes, aunque tengamos defectos, aunque tengamos tropiezos, tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos y tenemos que convivir en paz. Y en esto, cierto, dice la palabra, conoceráis que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y hoy yo sé que esta pandemia desafortunadamente va a hacer pensar a muchos hermanos que la iglesia es mejor ver un predicador por la televisión, por YouTube, por internet, y que ya no va a haber necesidad de congregarse. Y en el primer estudio el Espíritu Santo a través del siervo nos decía que en la iglesia no puede ser un radio y no puede ser un televisor, porque ¿con quién vamos a compartir el amor los unos por los otros? ¿Por quién vamos a compartir? ¿Cómo vamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros? ¿Cómo vamos a poder interceder en oración y poder ayudar física, emocional y espiritualmente los unos a los otros? Necesitamos reactivar nuestra vida de asamblea, necesitamos poder vivir esa vida como cuerpo de Cristo y tenemos que permitir que el Señor fortalezca nuestras asambleas locales y nosotros tenemos que ser parte de eso, permitir que el Señor primero fortalezca nuestras vidas y bendiga nuestras vidas para poder fortalecer y bendecir la vida de otros a través
de nuestro Señor Jesucristo. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Yo creo que ahí es poco lo que hay que añadir o decir. Esa es la razón de toda esta carta. Esa es la razón de la palabra del Señor. Esa es la razón de que el Padre haya tenido gracia y misericordia con nosotros y nos haya revelado la paz de su Hijo Jesucristo. Esa paz, la paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Allí en todos los lugares donde nos hemos reunido durante este fin de semana. No solamente aquí en Pereira, en Colombia, en otras partes de aquí, de este planeta, nos hemos reunido y allí está la paz del Señor Jesucristo, no como la paz que ofrece este mundo, que es una paz pasajera, momentánea, efímera, vana, llena de incertidumbres y de desosiegos y de ansiedad, sino esa paz que sobrepasa el entendimiento humano y que guarda nuestros corazones aún en los momentos de mayor aflicción. El versículo 2 empezaba esta conferencia con este mismo pensamiento con que terminamos hoy. Y aquí el Espíritu Santo es mucho más abundante e ilimitado y qué hermoso, me fascina porque dice en el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea que la paz del Señor Jesucristo es ilimitada. El Señor aquí la multiplica, no importa la situación que estamos viviendo. Hace muchos años aprendí, o el Señor me enseñó en mi propia vida, que cuando tenía una dificultad y esa dificultad me apachurraba, el Señor me decía, multiplícala por 2. Y yo le decía al Señor, pero si ya está grande como está y me aplasta, pero el Señor me invitaba a multiplicarla por 2 y ya estaba el doblemente grande. Y luego el Señor me invitaba a multiplicarla por el número que fuera. Y pensaba yo allí en mi dolor, allí en mi tristeza, en mi desilusión, y decía, la voy a multiplicar por 1000, ahora está 1000 veces más grande. Y luego el Señor todas las veces me ha invitado a compararla con el poder, con la paz, con la fortaleza y con la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces todo eso era insignificante delante de la gloria, delante del poder, delante de la fortaleza y de la asistencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. La gracia y paz os sean multiplicadas. Ese es el mensaje, ese es el saludo que el Señor Jesucristo más le gusta usar allí después de su resurrección en los evangelios. Siempre su saludo de paz. La paz se obtiene de una correcta comunión con nuestro Señor Jesucristo, de una relación diaria con Él. Allí es donde habita la verdadera paz. Estamos entonces, hermanos, en paz porque hemos sido guardados por el poder de Dios. No depende de lo que hagamos, ni de lo que pensemos, ni de lo que somos. Hemos sido guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Por eso pueden venir las tormentas, pueden venir las tribulaciones, pueden venir las crisis, pueden venir las dificultades, pueden venir las enfermedades, y estamos confiados porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hemos sido guardados, significa cuidar o guardar como una fortaleza, protegidos como custodiados por un batallón. Y qué hermoso, ¿cierto? Que todo esto nos tiene que llevar a una conversión, nos tiene que llevar a una consagración, y estamos esperando la glorificación, el regreso del Señor Jesucristo por nosotros. El Señor ahí entonces nos recuerda que hemos sido guardados por su poder y que hay una herencia guardada para nosotros, pero el versículo 5 nos dice que nosotros hemos sido guardados para esa herencia. El Señor nos enseñó entonces y nos ha preparado qué hacer durante los momentos de sufrimiento. ¿Cómo encontrar el rumbo cuando lo hemos perdido en medio de las tribulaciones? ¿Cuál es el camino para sanar las heridas que nos deja esas batallas, esos sufrimientos, esas tragedias? ¿Qué hacer para salir de esas crisis? Es una conferencia para hermanos y hermanas que no se dejan paralizar ni aplastar por las circunstancias adversas, sino que nos invita
a mirar al Señor Jesucristo. Y quisiera terminar como el mensaje era la familia. Cuando vino la recesión económica hace una década atrás, vino a Latinoamérica, ahora están anunciando otra vez otra recesión económica. Muchas personas se suicidaron en Argentina y estaba yo leyendo este fenómeno, y cuando estaba leyendo ese fenómeno encontré un testimonio de un hermano que se llama Gustavo Vendrosian, que publicó en los diarios argentinos porque la gente allí, los jóvenes y los adultos, se estaban suicidando después de la recesión y de la crisis económica. Y como familia él mencionó el testimonio de su abuelito que aparece allí en la foto, que se llama Algot Bedrosian, un hombre que Dios lo guardó y lo salvó del genocidio que hicieron los musulmanes, otomanos o turcos al pueblo armenio, donde 1,5 millones a 2 millones de personas fueron masacradas, y muchos de ellos, la mayoría por la fe en Cristo. Eso fue en el año 1915 al año 1923. Y él hace este escrito que publica en la radio, lo invitaron a la radio y a varios periódicos en Argentina para poder llevar una esperanza a esos corazones que estaban desilusionados. ¿Cuál es el secreto para salir del hoyo de la desesperación, del hoyo del sufrimiento? Y allí este hombre, que toda su familia fue asesinada, y quisiera leer ese testimonio y compartirlo para terminar esta conferencia como familia. Esta es una historia real, crudamente real y maravillosamente real. La situación es la siguiente: el protagonista es un adolescente que ha perdido a su familia. Hace minutos vio cómo delante de sus ojos mataron a parte de su familia a palazos. A él mismo, luego de golpearlo, lo arrojaron a un pozo donde tiran los cadáveres de los que golpean y matan. Pensaron que el muchacho estaba muerto, pero él no está muerto. Siguen matando gente y arrojándola sobre él. Sangre, gritos, el propio dolor, el pánico. Un pozo donde solo se respira muerte. ¿Qué expectativas podemos tener de este muchacho? Quizá el más optimista llegue a suponer que sobreviva y termine con algún tipo de enfermedad mental. ¿Sabes cómo sigue la historia? Este chico de nacionalidad armenia, que simuló estar muerto por la noche cuando se fueron los turcos, pudo sacarse algunos cuerpos de encima y logró escapar con otros muchachos más. Un dato para agregar: un hermano suyo que sobrevivió prefirió quedarse en el pozo para morir junto al cadáver de su madre. Ese muchacho se llamó Algot Bedrosian. Fue mi abuelo, vivió más de 100 años, falleció hace poco tiempo. Mi padre lo homenajeó a él y a su generación con varios libros, Memorias para no olvidar, Morir de lágrimas y sonrisas. Se casó, tuvo 5 hijos, migró a la Argentina. Una de sus hijas falleció de un modo trágico a corta edad. Tuvo 9 nietos. En vida conoció 13 bisnietos. Ya van 18. Y este es el testimonio como familia. Eso es lo que el Señor nos invita a hacer. Y es lo que el Señor espera, que dejemos esta herencia a nuestras familias. Siempre, siempre siguió luchando. Siempre, siempre lo vi orando de rodillas en su idioma a Dios por él y por los demás. Veo a mi familia, a mi esposa, a mi hijo Rodrigo, a mi hija Agustina, a mis padres, hermanos, a los tíos, a los primos, a los cuñados, a los sobrinos. Veo también el pozo. Gracias a God por no haberte quedado en el pozo ni física ni mentalmente. No quedarse en el pozo ni física ni mentalmente. Gracias a God porque, siendo una persona sencilla, nos mostraste que de los pozos, por supuesto menos trágicos que el tuyo, se sale de rodillas pidiendo ayuda a Dios. Se sale de rodillas pidiendo la ayuda de Dios. Gracias a God porque aprendí de ti que de un pozo casi sin esperanzas se puede salir para alcanzar grandes logros. Desafiar la familia. Un pozo profundo no es necesariamente el final. Hay un Dios que siempre extiende su brazo hacia nosotros.
Ese brazo es largo y fuerte. Llega hasta las mayores profundidades y levanta los mayores pesos. Deje de luchar solo con tus fuerzas y permite que Él te rescate. Que te rescate Dios. Si lo dejamos puede hacer nuevas todas las cosas, darnos una nueva mente, un nuevo corazón y llenarnos de esa esperanza viva. Vamos a orar y luego vamos a invitar al hermano Gregorio para terminar con otra oración, entonces para que no se mueva ahí de su lugar. Antes de orar, cierre sus ojos. ¿Está tu corazón hoy angustiado? Permita que el Espíritu Santo nos redarguya en esta mañana. ¿Está nuestra mente, nuestro corazón angustiado? ¿Has deseado acostarte a dormir y no despertar o levantarte más? ¿Se ha convertido la esperanza en algo frustrante para usted? ¿Has perdido la fe que tenías en las promesas de Dios? Y hace rato que no te congregas, que estás en otro país y Dios te ha llamado este fin de semana a través de esta situación. Quizás has dejado de orar. Hace rato no lees la Biblia por usted mismo. Estás desconfiando de las promesas de Dios. Has abandonado la batalla y te has resignado a un destino lleno de dolor. El pecado, la tentación, las tribulaciones han ganado ese lugar en tu corazón y piensa que no hay libertad, que no hay paz. El enemigo, el mundo y esta carne te ha hecho creer que los finales felices son solamente cuentos de hadas. Hay un final feliz para todos nosotros los cristianos y es el regreso de nuestro Señor Jesucristo y esa esperanza de gloria que aguardamos en Él. ¿Te sientes solo y abandonado como si Dios ya no estuviera a tu lado? ¿Siente que tus oraciones no pasan del techo? ¿Te sientes incomprendido o incomprendida? ¿Que nadie te comprende? ¿Que nadie se preocupa por usted? ¿Que no le importas a nadie? Aquí está, en esta mañana, ahí donde tú estás, está el Señor Jesucristo. Él es omnipresente, Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Él está allí. Él está allí en tu habitación, en tu sala, en la calle donde te encuentras conectado allí con tu celular. Él está allí de manera real y espiritual. Él está allí como ese padre que anhela y espera y aguarda a su hijo pródigo. Que todos estos días, que todas estas semanas, que todos estos años, cada día se asoma para ver tú y yo cuando corremos hacia Él. Vengamos al Señor Jesucristo en este mediodía. Corramos hacia Él porque Él corre hacia nosotros como el Padre corre hacia el Hijo pródigo. No para rechazarlo, no para condenarlo. Corre hacia Él para perdonarlo. Corre hacia Él para abrazarlo, para besarlo, para levantarlo, para quitar esos harapos de pecado, de inmundicia y darle libertad y restaurarlo en la familia de Dios. Hermano o hermana, usted que se ha alejado por un pecado, ven a Jesucristo en esta mañana. Como el hijo pródigo, vuelve en sí y reconoce que has pecado contra el cielo y contra el Señor Jesucristo. Esta es una mañana de arrepentimiento. Permita que el Espíritu Santo te reargulla de pecado, de justicia y de juicio y quebrante tu mente y tu corazón. El propósito de todo este fin de semana es que el Señor quiere hacer nuevas todas las cosas, tu vida y mi vida. Vengamos por la fe delante de Él en arrepentimiento. Confiesa tu pecado en esta mañana, allí en el lugar donde te encuentras. Ven al Señor. Confiesa tu pecado, hermano o hermana.
Tú pecador que has escuchado el Evangelio durante muchos años, que has nacido en un hogar cristiano y tu vida está llena de hipocresía, de dolor, de desastres, de desaciertos, de fracasos. Ven al Señor Jesucristo, recíbelo por la fe. Hoy es una mañana de salvación. Si escuchareis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Ven, amigo o amiga, Jesucristo en esta mañana. Él está allí, ven a la cruz. Él ha derramado su sangre para limpiar todos tus pecados y librarte de toda maldad. Ven por la fe. Recíbele como el Señor, como el Rey, como el amo, como el dueño absoluto de tu vida. Quizás, hermano, en esta mañana no tienes trabajo, o el que tienes es terrible o lo has perdido y no sabe qué va a pasar contigo o con tu familia. Y estás atravesando las dificultades más difíciles económicas. Descansa en el Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Pero también a usted y a mí, hermano, que no hemos perdido el trabajo, digámosle al Señor cómo podemos ayudar y sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hermano o hermana, usted que lucha con una enfermedad crónica o con una enfermedad incurable, hoy el Señor, a través de su palabra, te ha llenado de esa esperanza viva. Que este cuerpo que se duele, que este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. Que a través de la fe en Jesucristo, Dios da al creyente la vida eterna y todas las bendiciones que vienen incluidas con ella. Una de las cuales es que el Señor enjugará o secará, Dios, toda lágrima de nuestros ojos. Y que ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas van a pasar, nos dice Apocalipsis 21:4. El dolor que experimentamos como una parte natural de vivir en este mundo que está bajo el pecado, bajo la maldición y la condenación del pecado, será una cosa del pasado para nosotros, que mediante la fe en Jesucristo estaremos en esa eternidad consolados y libres de todo dolor por la eternidad. Oremos al Señor, hermanos. Oh Padre, te damos muchas gracias por estas palabras que nos has regalado y que nos has dejado allí en Primera de Pedro. Te damos muchas gracias porque todos estos hermanos allí en el primer siglo estaban al igual que nosotros, sumergidos en diversas dificultades, tribulaciones, adversidades, pérdidas de seres queridos. Pero te damos gracias, Señor, porque a través de esta carta tú nos muestras cómo consolaste, cómo fortaleciste a cada hermano, a cada hermana, a cada anciano, a cada hermano adulto, a cada joven, a cada niño, a través de tu Santo Espíritu y por medio de tu palabra viva. Y oramos en esta hora, Señor, que tú obres en nuestras vidas ese mismo consuelo, esa misma fortaleza, esa misma esperanza y que traigas esa misma paz. Y confirme, Señor, que tu Santo Espíritu nos diga a nuestro espíritu que somos tus hijos y que tú tienes cuidado de nosotros, que tú eres nuestro buen pastor y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tememos mal alguno porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Oh Señor, ayúdanos a cada día recordar que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, que no pertenecemos a este lugar. Ayúdanos, Señor, a cada día a desarraigarnos de todos los afectos materiales y que podamos, Señor, alzar nuestros ojos y mirarte a ti. Quitar los ojos del polvo de esta tierra, Señor, que está bajo la miseria del pecado. Y que aún en medio del dolor y del sufrimiento y de una enfermedad terminal, Señor, o en medio del sufrimiento más terrible, Señor,
Danos, Señor, el privilegio que le diste a tu siervo Esteban, que cuando estaba siendo apedreado en medio del sufrimiento, alzó sus ojos y vio los cielos abiertos y a ti, Señor Jesucristo, a la diestra del Padre, coronado de gloria y de majestad, dándonos la bienvenida, Señor. Oh Señor, abre nuestros ojos espirituales, ya has abierto nuestros oídos espirituales este fin de semana. Abre nuestros ojos espirituales en esta hora, Señor. Y que te podamos ver a ti, Señor, que regresa por nosotros en las nubes. Oh Señor, llena nuestros corazones de gratitud y de alabanza, Señor, y de una sola petición en unión con tu Santo Espíritu en esta mañana, y te decimos, sí, ven, Señor Jesús, sí, ven, Señor Jesús. No anhelamos ni queremos otra cosa. Lo único que deseamos es estar contigo eternamente en la gloria. Amén. Amén. Que el Señor bendiga cada palabra que nos ha regalado durante este fin de semana. Y que fortalezca y llene de paz y multiplique su gracia y su paz en nuestros corazones. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es inminente por nosotros. Maranata, Cristo viene.